huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, y una la esperanza y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, nuestras voces a la nuestra unir, y el cantar del triunfo todos repetir. Deshonor y gloria dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su rey. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Qué maravillosa canción que nos recuerda que no importa lo que pase, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia va siempre en constante ataque para ir a rescatar un mundo perdido. Así que gloria a Dios por esas verdades. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el cielo para mostrar la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz a la tumba, de la tumba a tu trono, tu nombre levantaré. Cantamos nuevamente tu nombre. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida
Amén. Y qué maravilloso es eso. Podemos exaltar el nombre de Dios por lo que Él ha hecho y por eso no hay nadie mejor que Él. Por eso todo lo que nos pueda ofrecer el mundo, todo lo que el mundo traiga y sus deseos queda chico, porque Él es el Dios en el cual encontramos todo. Y en Él están todas las cosas que necesitamos. Cantaremos esta hermosa canción, hermanos. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, vengo a ti, sin miedo y sin reservas. En cada fracaso me has visto, Señor, y aun tu amigo soy. Pues el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Una vez más, no hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cantaremos esta parte, hermanos, pensando en nuestra salvación. ¡Vamos! Cambias lamento en gracia, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en gracia, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Una vez más, hermanos, no hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.
Amén. Qué maravilla es recordar eso, que tenemos un Dios que se dio por nuestra vida y todo eso es con un propósito y vamos a saber más adelante un poquito acerca de ese propósito tan maravilloso. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, un tema muy especial y nos vamos a quedar centrados mientras buscan ahí en sus Biblias en el libro de Tito. Estuvimos nosotros ahí en el libro de Tito analizando algunos pasajes durante esta semana y Tito es un libro muy interesante, bien cortito, usted se lo puede terminar en una tarde, dura simplemente 3 capítulos, no es casi nada, pero hay bastantes cosas bien interesantes que podemos sacar de este libro. El libro Tito es una epístola pastoral escrita por el apóstol Pablo, junto con Timoteo, primera y segunda de Timoteo y Tito, son las epístolas pastorales e instrucciones específicas a un pastor acerca de diferentes situaciones que estaban pasando en sus iglesias y bueno, todos conocemos que segunda de Timoteo es la carta entre comillas más personal porque es también la despedida del apóstol Pablo. Una persona que hizo tanto para la obra de Dios hablando acerca de tantas cosas maravillosas que hoy en día podemos estudiar, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Y para entrar en contexto, más o menos, hoy día el estudio del día de hoy le quise poner por título Dejémonos enseñar. ¿Alguna vez le ha pasado ahí, por ejemplo, cuando uno está ahí en la casa con alguien que sabe hacer algo? Por ejemplo, no sé, yo estoy acá y quiero como arreglar una llave o alguna cosa, o mejor dicho, la chaya de mi ducha, porque siempre ahí la chaya de mi ducha, no sé por qué, qué pasa, pero siempre salta para todos lados el agua, entonces ahí cuando uno le pide a alguien que le enseñe cómo arreglarlo, obviamente le va a salir bien si es que le pide a alguien que sabe. Ahora, si uno se manda solo a hacerlo, lo más probable es que termine rompiendo esa chaya. Y no es una confesión directa para decirle a mi papá, perdón, que rompí la chaya, porque no pasó. Pero ahora yo creo que va a ir corriendo al baño a revisar si es verdad. Pero no es broma, es broma. Pero muchas veces nos pasa eso, que queremos hacer muchas cosas, pero no tenemos ni la menor idea de cómo hacerlas. Y en este caso, hermanos, me gustaría entrar un poquito en contexto, saber de quiénes está hablando la carta. Bueno, tenemos que entender de que Pablo le escribe a Tito que había sido dejado en Creta, en la ciudad de Creta, una ciudad maravillosa, muy linda como ven ahí, pero con mentirosos empedernidos, glotones ociosos y malas bestias. No lo digo yo, lo dice un filósofo llamado Epiménides, y también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahí en Tito capítulo 1, versículo 12. Dice ahí uno de ellos, su propio profeta, quiero decir, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, en otras palabras, personas con una crueldad salvaje, siempre ociosos, quiero decir, perdón. Un lugar muy difícil para trabajar, ¿cierto? Un lugar terrible. Tenemos que entender de que eran tan buenos para mentir que de hecho había una expresión, había una expresión que se utilizaba en la antigüedad, así como usaban también cuando había alguien demasiado pervertido que tú andas corintianizado, te corintianizaste, también había una expresión que era hacer el cretense, que era andar mintiendo mucho. De hecho, cretense es la raíz de nuestra palabra tan famosa que es cretino. Imagínense el tipo de gente al que Pablo había mandado a Tito.
Ahora, ¿para qué mandó Pablo a Tito? ¿Para qué lo dejó ahí en Creta? ¿Para que sufriera? No, por ningún motivo. Versículo 5 del capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Y vaya que habían cosas deficientes. Y establecieses ancianos, porque había muchos falsos maestros, sea dicho de paso también, en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí esta carta es una linda muestra de cómo debe ser un buen siervo de Dios y cómo debe ser el comportamiento de las personas dentro de la iglesia. Pero todo esto gira en torno a un pasaje que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Ahí en el capítulo 2. Pero quiero que pensemos en esto. Mentirosos empedernidos, glotones ociosos y malas bestias. Pensemos en cualquier ciudad del día de hoy. ¿Las cosas han cambiado? No hemos cambiado en nada, hermanos. Seguimos siendo mentirosos. Si vemos la cantidad de personas que ha mentido para recibir algún bono del gobierno en este tiempo, vaya que sabríamos de que estamos rodeados de mentirosos. Seguimos siendo cómodos. Claro, acá todos buscamos ahí estar en el sillón más cómodo del mundo, viendo todos nuestros 800 canales de televisión en alta definición, y nos gusta estar cómodos, que nadie nos moleste. Queremos las cosas lo más regaladas posibles. Seguimos siendo unos glotones ociosos. Y en definitiva seguimos siendo malos. Hablábamos ahí un poquito en chiste y un poquito en verdad de lo terrible que está la situación hoy en día, de cómo hay gente que anda robando, que anda haciendo el mal por ahí. Recién ahí en las noticias esta semana recuerdo que hubo alguien que en un molchino le cortó la mano a otro. O sea, por favor, estamos viviendo en tiempos terribles. Ahora la gran pregunta es ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Qué tenemos que hacer? Y déjenme decirles que este va a ser uno de esos mensajes que a uno le gusta, porque solo tiene 2 puntos. Así que ahí uno dice, ay, qué bueno, Felipe no va a ser larguero esta vez. Perfecto. Bueno, vamos a ver al final de todo esto. Pero el apóstol Pablo deja registrados unas verdades muy importantes para nosotros que se van a transformar en 2 consejos muy importantes para poder marcar una diferencia en un mundo que no ha cambiado, en un mundo que sigue siendo mentiroso, cómodo y malo. Y por eso vamos a centrarnos en el capítulo 2 de Tito, versículos 11 al 14, y vamos a dar una lectura completa. Dice el pasaje, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Señor, estamos ante tu presencia totalmente agradecidos porque en un mundo lleno de perversidad, Señor, en un mundo lleno de maldad como lo es este mundo en el que nos toca vivir, Señor, tenemos una brújula, una guía, Padre, para poder ser diferentes. Dios, abre el corazón de cada hermano aquí presente, que tu palabra sirva como un espejo para que nos podamos reflejar aquí mismo, Señor. Y Dios, gracias porque a mí personalmente me desafiaste mucho en el estudio personal de este pasaje, y gracias, Señor, porque tu palabra sigue transformando vidas. Bendice a cada hermano aquí presente y que tu palabra, Señor, haga su obra en nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Y el primer versículo se encuentra en los versículos, perdón, el primer consejo, quiero decir, se encuentra entre los versículos 11 y 12 del capítulo 2.
Vamos a leerlos ahí para poder tener un contexto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciándonos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En primer lugar, nosotros tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro gran maestro. Y nos vamos a detener aquí. Siempre, como me gusta decirlo, una de las mejores cosas que podemos hacer con un pasaje es ir desarmándolo de a poco para ver qué verdades tienen. Acompáñenme en la lectura, y si tienes un lápiz por ahí para ir marcando y anotando algunas cosas en el mismo versículo, por favor hágalo, porque vamos a sacar varias cosas interesantes. La primera parte del versículo 11 dice: la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Dios hizo visible su gracia en medio de la vida y obra de Jesucristo, hermanos. Hermanos, tenemos que entender algo. La gracia de Dios era un concepto que el ser humano sentía, pero nunca había palpado, hasta que, como dice la palabra de Dios, el Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad, dice ahí Juan capítulo 1 versículo 14. Nosotros, cuando vimos a Jesús caminando en esta tierra, vimos la gracia de Dios en su expresión corporal. Cada acción de Jesús era la muestra de la gracia de Dios para el ser humano. Y eso se consumó, llegó a su máxima expresión cuando Jesucristo tomó esa cruz por todos nosotros y fue directo al Calvario a dar hasta la última gota de su sangre. ¿Por qué? Porque ahí estaba el regalo no merecido, la salvación, el regalo que nosotros no podíamos tener. Hermanos, Dios quiso hacer visible su gracia por medio de Jesucristo. Y es espectacular esto, porque dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. El concepto de aquí, el concepto es algo muy especial, porque manifestar es hacer claramente visible algo. Es dejarlo sin ninguna duda, que uno pueda ver algo y decir: ah, ya, esto es. Nosotros palpamos la gracia de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando dejamos entrar a nuestra vida a nuestro Salvador. Ahora, ¿con qué fin? ¿Por qué razón? Dice aquí el versículo que se ha manifestado para salvación. Cada vez que vemos en la Biblia un para, tenemos que detenernos y decir: ok, esto marca una consecuencia. La gracia de Dios se manifestó para que la salvación esté disponible, dice el versículo, a todos los hombres. No interesa qué pecado hayas tenido, no interesa qué vida pasada hayas tenido, no importa si eras un mentiroso empedernido, un glotón ocioso y una mala bestia. La gracia de Dios se manifestó a ti, y si recibiste a Cristo en tu corazón, ya no eres lo que fuiste. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una verdad que la sabemos de memoria, hermanos. Pero es algo maravilloso. Es algo que nos marca un cambio en nuestra vida. Y eso está al alcance de todos los hombres. No voy a profundizar de eso, porque ya los días martes lo dejamos más que claro. Que la salvación es para todos. Jesús murió por todos y todas las personas pueden acercarse voluntariamente a Cristo. No todos son salvos, porque no todos se acercan. Esa es la triste verdad. Pero Dios dejó todo ahí para que uno se acerque. Ahora, esta gracia, y esto es algo maravilloso, hermanos, esta gracia nos sirve como un maestro. Hemos dicho que la gracia de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. A él le llamaban rabí, maestro. Ese nombre es hermoso porque nos muestra que en él están las guías y las normas de cómo debemos hacer las cosas. Es un nombre muy hermoso de Jesús.
Y nosotros vemos que la gracia de Dios manifestada en la obra y vida de Jesús, por nuestra salvación, nos enseña. La palabra enseñar aquí es muy especial también. ¿Por qué? Porque nos apunta a un concepto muy hermoso. Enseñar tiene que ver con criar, tiene la misma raíz en la palabra de crianza. Imagínese cuando usted recién tenía a sus hijitos pequeños y les fue enseñando de a poquito cómo comer en la mesa, cómo tenía que comportarse con las personas, le da una larga lista de pautas que tiene que seguir. ¿Por qué? Porque usted le quiere dar normas sin sentido por ningún motivo, porque usted quiere que viva de una manera correcta, porque usted es más sabio que él y ese niño no sabe todavía las cosas y usted se las quiere enseñar para que se pueda desenvolver en esta vida de manera correcta. Ahora, la gracia de Dios es un maestro que sigue haciendo esas cosas con nosotros. Miren, es algo muy hermoso esto, este regalo inmerecido. No solo nos quiso entregar el perdón, sino que también quiso enseñarnos. ¿Recuerda ahí el Salmo 32? Cuando David habla ahí sobre la dicha del perdón y cuenta acerca de que mientras cayó envejecían sus huesos, toda su alma se volvió como sequedades. Pero cuando él confesó, el pecado fue quitado de él y el Señor le dijo posteriormente, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, el Señor lo salva a usted, le da una nueva vida. ¿Y qué hace después? Le da una línea, un camino para seguir. Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero no es solamente el camino al cielo, sino el camino de cómo debemos vivir esta vida constantemente hasta que estemos ante la presencia de nuestro Padre Celestial, hermanos y hermanas. Esto es algo muy hermoso que tenemos que entender, porque la gracia es un maestro. Nos quiere enseñar a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque por su gracia nosotros fuimos arrebatados de un mundo horrible, de una condenación que merecíamos, pero la gracia nos sacó dando ese regalo inmerecido de la salvación. Y ahora esa gracia nos está enseñando cada día, cada vez que nosotros recordamos lo que fuimos antes y lo que somos ahora, la gracia nos está enseñando constantemente a vivir de una manera diferente, porque ya no soy el mismo de antes, ya no tengo que volver a lo mismo. Ahora tengo que marcar una diferencia. No puedo seguir siendo una mala bestia, debo ser un hijo de Dios real. Hermanos, hermanas, es muy importante cómo obramos después de nuestra salvación. Vamos a ver después por qué, pero usted lo sabe, usted sabe por qué. Pero tenemos que vivir vida de testimonio. Y no solamente para los de afuera, sino internamente, cosas que tal vez nadie va a saber de usted. Ahora, la gran pregunta es, bueno, pero ¿cuál es esa enseñanza que la gracia nos quiere decir? ¿Cómo es que tengo que vivir? Bueno, continúa el versículo 12 diciendo después de la coma, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La palabra impiedad tiene que ver con perversidad. Recuerda el versículo que dice que resplandecemos en medio de una generación maligna y perversa. La palabra perversa significa también torcida, chueca, que dada vuelta, que no tiene nada que ver con lo que Dios ha puesto. Hermanos y hermanas, saben que suceden muchas veces algunas cosas muy tristes. Encienda el televisor, ¿qué va a encontrar? Una generación
que se ha dado la vuelta a Dios. Quieren darle la espalda totalmente a las enseñanzas y a las verdades del Maestro, viviendo una vida de libertinaje total. Esa es la generación que vivimos hoy en día y es la generación que nos trata de arrastrar. Usted no crea que por ser cristiano está libre de eso. También lo van a querer arrastrar por medio de los programas de televisión, por medio de música, por medio del internet, por medio de lo que está en este aparatito que muchas veces es de bendición, pero otras veces puede hasta destruir hogares. Hermanos, el sistema de este mundo lo va a atacar y no le va a dar tregua. Hasta el día que se muera, va a estar peleando contra esto. Y nosotros tenemos que renunciar a ello. Renunciar a esas perversidades, a esas desviaciones de todo lo que Dios llama bueno. Ahora, gran pregunta, ¿cómo saber si las cosas que están ahí afuera, Dios las llama buenas? Obviamente leyendo su palabra. ¿Cuánto tiempo pasa con su Biblia, hermano? ¿Cuánto tiempo está interesado en saber lo que Dios dice sobre esos temas difíciles? Sobre esa cosa que vio en la televisión, sobre esa cosa que sus hijos están escuchando, sobre esos videos en YouTube que sus hijos están viendo. ¿Usted cree que acaso por poner YouTube Kids ellos se van a salvar de cualquier cosa? ¿Acaso usted cree que por solamente tenerles el Disney Plus y por tenerles el Netflix para niños con bloqueos parentales ellos no van a ver las cosas? Hermanos, hoy en día todo está ahí al alcance de la mano. Y la desviación está ahí. ¿Usted sabría enseñarle a sus hijos? Porque no es la responsabilidad del club bíblico ni de la iglesia. Es la responsabilidad suya como padre. Usted tiene que hacer eso. En primer lugar, debemos renunciar a la impiedad. Pero además, tenemos nosotros que renunciar a los deseos mundanos. Fíjense un versículo bien conocido, pero bien interesante ahí que se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Esos son los deseos mundanos. Los deseos de la carne. Todo lo que yo quiera hacer para que yo me sienta bien. Para darme más comodidad a mí mismo. Ay, es que hoy día tengo pocas ganas de pararme. Y esto no lo digo de un pedestal, recuerden. A mí también me pasa. Ay, es que hoy día estoy tan cansado, no tengo ganas de agarrar mi Biblia o leer ese libro cristiano. Mejor me quedo durmiendo un ratito más, mejor me quedo ahí echado en mi sillón, viendo videos en YouTube, viendo alguna cosa que me guste. Esos son los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. ¿Qué vamos a decir, hermanos? Hoy en día en esto, pucha que encontramos cosas que son agradables a los ojos, pero que causan tanto dolor. Y no es un problema solo de hombres. Las estadísticas son muy terribles cuando vemos que las mujeres y hasta las niñas están consumiendo demasiada pornografía en estos tiempos. Cosas terribles que están ahí a la mano. Y nadie va a hacer nada para sacarlo porque es la droga más legal y más fácil de tenerla, que es gratuita, pero que nadie la ve como un problema. Es más, hay algunos que la ven como saludable porque da experiencia, porque sirve para liberarse. La vanagloria de la vida, esta es dura. El ser el número uno en todo, el querer el reconocimiento, el buscar el aplauso, el buscar la constante gratificación. ¿Eso viene de Dios?
El versículo es claro, dice que no viene de Dios, viene del mundo y nosotros tenemos que renunciar a los deseos mundanos. Hermanos, renunciar, la palabra renunciar está en un presente continuo. Eso quiere decir que todos los días de su presente continuamente debe alejarse. No es darle tregua un día, así como, ya, hoy día me pongo firme, leo mi Biblia, me alejo de esas basuras que están ahí en el internet, listo, bacán, perfecto, hoy estoy, al otro día, ¡pa! Primera caída. No, hermanos, la cosa es no darse licencias, es pelear constantemente. Hay algo que una vez alguien me dijo y me encanta. Algunas personas dicen, ay, es que estoy luchando con este deseo, estoy luchando con este pecado. Y algunos le dicen a ti, tú no estás luchando, a ti te están dando una paliza. Porque la diferencia entre una lucha y una paliza es que en una tú das contraataque y en el otro te dan, te dan, te dan y te dan. ¿Cuántas veces, hermanos, nos han estado pegando nuestros pecados constantemente? Como si fuéramos nosotros unos perdedores, como si fuéramos personas que no son victoriosas en el Señor Jesús. Hermanos, ¿saben cuál es el problema? Es que somos victoriosos, pero en Cristo, y no vamos a Jesús. No nos acercamos a las herramientas, a las armas espirituales que sirven para derribar fortalezas, hermanos, derribar fortalezas. Es tan sencillo, si uno tiene un pecado, acercarse al Señor, correr a Él. Y a veces el correr a Cristo significa ser sincero y hasta buscar ayuda profesional. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces se ha dejado derrotar? ¿Cuántas veces usted no ha renunciado a esto, sino al contrario, le ha dejado la puerta abierta a la impiedad y los deseos mundanos? Hermanos, ¿por qué cree que seguimos siendo cómodos? ¿Por qué cree que seguimos siendo mentirosos? ¿Por qué cree que seguimos siendo malos? Por esto. Y esto es algo que a mí me pegó mucho. Decía, Felipe, si es que quieres hacer un verdadero cambio en tu vida, tienes que renunciar todos los días de tu vida a esto. Enfocarte hoy día en dar la pelea y mañana con el mismo enfoque y mañana con el mismo enfoque. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no hay tregua. No hay tregua. ¿Usted cree que Satanás es tan tonto para dejarlo tranquilo siquiera un día? Sabiendo lo peligroso que es un cristiano comprometido. Hermanos, seamos una piedra en el zapato para el infierno. Hay algunos que no generan ningún problema. Pero ok, ya tenemos los no, ya sabemos lo que no tenemos que hacer. Y siempre he dicho que me carga cuando de repente uno va a pedir un consejo y te dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y no hagas esto. Bueno, y uno le dice a la otra persona, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, gracias a Dios que la palabra de Dios nos da los sí santos. En primer lugar dice el versículo 12 que debemos vivir en este siglo. La manera de vivir en este siglo, de comportarnos, es por medio de tres palabras muy importantes. Sobria, justa y piadosamente. Hermanos, en primer lugar, sobriedad. Sobriedad significa gobernar las pasiones personales. Y esto solo se va a dar alineando nuestra mente con la mente de Cristo. Miren, vamos a ver algunos versículos interesantes sobre esto. Proverbios capítulo 25, versículo 28 es sumamente fuerte. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Marque ese versículo si puede. Acerca del dominio propio. Algo que tenemos que guardar.
Hermanos, no tenemos que darle rienda suelta a nuestros deseos, al contrario, nosotros somos quienes controlan nuestros deseos, nuestras emociones, no al revés, no debemos dejar que ellos tomen el control. Otro versículo más. La única manera de poder hacer esto es no parecerse, no querer imitar esas cosas que el mundo hace, sino negarse a sí mismo y decir, ok, yo voy a marcar la diferencia. Versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. Romanos 12:2 dice, conocidísimo, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me encanta eso, renovar el entendimiento, meter la mente de Jesús en mi cabeza, pensar como Él pensaría. Hermanos, ¿qué haría Jesús con esto? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo se desenvolvería con esta situación? Eso es ser sobrio. Eso es gobernarse a sí mismo. En segundo lugar, justa. La palabra justa tiene que ver con vivir de una manera honrada. Hermanos, recordemos aquí, la gente de ahí, de Creta, eran unos mentirosos, eran buenos para hacer chamullos, como decimos aquí. Hermanos, aquí nosotros tenemos que entender que la única manera de poder mostrar a Cristo en una sociedad llena de mentiras es por medio de una vida honrada. Proverbios nos habla tanto acerca de la honradez. Dice que la integridad de los rectos, eso está en Proverbios 11:3. 11:3, Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Hermanos, ser personas íntegras, no andarse con mentiras, ni en las cosas más mínimas. Ni en las cosas más mínimas, ser sincero. ¿Por qué es tan importante la sinceridad? Porque la hemos dejado de lado como sociedad. Hoy en día hasta hemos inventado la mentira de las mentiras piadosas. ¿Hay algo más aberrante y más falso que una mentira piadosa? Porque vamos a ver qué significa también piadosamente. Es una vida devota al Señor. ¿Cómo puedes ir mintiendo y de manera devota al Señor? O sea, no hay manera. Viviendo una vida devota al Señor, buscando y comunicándome y haciendo su voluntad. Hermanos y hermanas, una vida piadosa no es simplemente una persona así como que se aleja de todo, sino una persona que se acerca a lo correcto. ¿Por qué? Porque el pecado y Dios son dos polos opuestos. Acérquese más a uno, se aleja más del otro. La piedad. La piedad tiene que ver con la devoción, con el devocional constante, que no es agarrar la Biblia un ratito, es la actitud de todo el día, de meditar en su palabra, de tenerla ahí en la boca. ¿Sabe que hay cristianos que aprecio con todo mi corazón? Gente con la que nos podemos rayar y volar y estar como horas y horas y horas y horas hablando acerca de las cosas de Dios. A esa gente yo le llamo los locos de Jesús. Y hermanos, muchas personas menosprecian a esa gente, muchas personas se burlan de esas personas. No tiene que reírse de ellos, porque ellos son personas especiales, realmente especiales, que aman a Dios a tal manera que están tan obsesionados con Él, que es su único tema de conversación. Gente no legalista, gente apasionada por el Señor.
gente que escudriña las escrituras y quiere buscar más y más y están en una constante hambre y quieren saber más y quieren saber más y son insaciables. ¿Conoce gente así? Acérquese a esas personas. A ver si le contagian un poquito. Porque es algo bueno estar con esa gente. Yo disfruto mucho tiempo y abiertamente lo digo aquí. Cuando hablo, de repente me llama el Johan y nos ponemos a hablar de esas cosas. Me gusta eso. Cuando me pongo a hablar con el Davio, con mi papá. Me encantan esos tiempos, hermanos. Me encantan. Con otros amigos que tengo por ahí. Porque son personas piadosas. Proverbios capítulo 8. No, si quieres saber de vida, le hace Proverbios, ya sabemos. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Dice, yo amo a los que me aman y me hallarán los que temprano me buscan. Y ojo, esto no solamente habla acerca de un horario, tiene que ver con una actitud de buscarlo pronto, apresurarse. Vuelvo a hacer la misma pregunta que hizo de repente mi papá en un momento. ¿Dónde están sus hijos? ¿Están con usted? Si están con usted, amén. Porque están buscándole pronto. Si no le buscan pronto, el pecado los agarrará más pronto. Y sus vidas van a ver lo que les va a pasar. Hermanos y hermanas, usted ha vivido. Usted sabe, usted es grande, usted conoce. No hay que ser un genio con un IQ enorme para entender de que la adolescencia es el momento más peligroso para un cristiano. ¿Dónde están sus hijos? ¿Qué hace con ellos? ¿Cuánto habla de la palabra de Dios con ellos? ¿Cuánto los incentiva a leer sus Biblias? Incentivar, no obligar, que es muy diferente. Motivar. Salmo 48 nos pone ahí en las palabras del salmista algo tan hermoso que debería ser ahí. ¿Quién se podría parar y decir esto? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Saben que esto lo decía del Mesías, de nuestro modelo a seguir? Por ende, nuestro punto de referencia es hacer la voluntad de Dios, buscarla, agradarnos. O sea, no, que no sea un peso, hermanos. No es algo que nos debe costar. Es algo que lo debemos disfrutar porque la voluntad de Dios, la santidad y todas las cosas que Dios tiene para nosotros son hermosas. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, dice Salmos. Y qué lindo sería, hermanos, que pudiéramos decir, tu ley está en medio de mi corazón. Que esté ahí constantemente pegando y pegando y pegando. Para compartirla con mis cercanos, con mi familia, con mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos. Cambiarían tanto las cosas. Y uno lo ve difícil, hermanos, pero sabe que no es muy difícil. Dios no nos pide imposibles. Es simplemente como dar la pelea. Estar luchando contra los deseos mundanos, contra la impiedad. Y gobernarnos, vivir honradamente, íntegramente, que lo que seamos por fuera, también lo seamos por dentro. Y también que podamos aplicar piedad, que busquemos al Señor. Ese es el primer consejo. Tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro gran maestro. Pero en segundo lugar, tenemos también que mantener la mirada en nuestro gran maestro. ¿Por qué? Porque el mejor incentivo
que tenemos nosotros para nuestra vida se halla en los versículos 13 y 14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Vamos a ir desmenuzando estos versículos. En primer lugar, tenemos que estar constantemente aguardando la esperanza bienaventurada. Tenemos una esperanza maravillosa, hermanos. Y esto es también en presente continuo. Todos los días de nuestro presente, continuamente, tenemos que estar expectantes, como esa persona ahí en la imagen, mirando hacia arriba. Ahí quedando fija la mente en que en cualquier momento vuelve. ¿Cuándo dejamos de decirnos Maranata, Cristo viene? Estate atento. Un día llegará el momento, hermanos, más precioso, donde dejará de pelear con todo este mundo tan terrible, donde tal vez esa enfermedad que lo viene molestando de tantos años va a terminar, donde tal vez esa gente que tanto mal le hizo dejará de hacer mal, donde ya no va a seguir peleando con el pecado, donde va a descansar, donde vaya reposo, reposo de una vida dura, porque la vida es dura. Vamos a dejar de luchar con todo, hermanos, y estaremos en paz por siempre con el Señor. Me encanta porque hablaba la otra vez, justo este miércoles y jueves, tuve a un amigo en la casa. Y estábamos hablando ahí, él me decía, oye, ¿notas que a veces somos tan como ingratos con el Señor en cuanto a nuestra mirada de la eternidad? Porque como que nos imaginamos que la eternidad en algún momento va a ser así como, ya, todos pasando los chanchos, ya llegó la hora del culto, vamos todos juntitos a adorar para allá y Jesús va a estar ahí en todo, la plenitud de todo, el que lo llena todo en todo. El cielo es Cristo. Es estar con Él. Es estar con el que lo libró de las garras del infierno. Para disfrutar por la eternidad. Eso es la eternidad. Le veremos al Maestro, al que estuvo con nosotros desde el momento de la salvación, el que nos estuvo enseñando por medio de su palabra todo el tiempo, y vamos a correrlo, vamos a abrazar y le diremos gracias, Señor, por no dejarme en esta vida tan dura. Porque por ti pude sostenerme en pie. Porque tú me levantaste en esos momentos complicados. Primera de Tesalonicenses termina ese hermoso pasaje sobre el arrebatamiento y estaremos para siempre con el Señor. Eso es grandioso. Y algunos se nos han adelantado, ya están haciendo eso, ya están abrazando a su Señor que les ha ayudado constantemente. Pienso en el hermano Bill, cómo debió haber visto ahí a su maestro que estuvo apoyándolo tantas veces saliendo a la obra de aquí a allá, con el cual tal vez lloró en su presencia por las almas. Y ahora le está viendo cara a cara. Qué hermoso. Eso nos debe mantener ahí con las ganas de vivir de esa manera, porque dar la pelea hasta el último momento, entender de que ya bueno, ya está bien, va a ser difícil, pero se viene el premio. Se viene el premio. Y dice ahí que debemos aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor Jesús, nosotros vamos a estar delante de aquel que también
nos va a dar un gozo eterno, pero también nos va a pedir cuentas. Genial, hijo, me alegro de verte aquí. Pero, ¿cómo te fue? O sea, no te pregunto cómo lo pasaste. ¿Cómo te fue? ¿Peleaste siquiera? ¿Te, te alejaste de los deseos mundanos? ¿Viviste sobria, justa, piadosamente? ¿Hablaste de mí a otros? ¿Tu familia? ¿Pudiste ser una luz ahí? Él nos va a pedir cuentas. Todas nuestras obras pasarán por el tribunal de Cristo. Y es necesario que sea así, dice 2 Corintios 5:10. Hermanos, el versículo 14 nos deja la claridad, ya terminando. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo les mandé una canción esta semana que dice que dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. ¿Y sabes qué, hermano, hermana? El sueño más hermoso de Jesús es ver a un hijo transformado. Miren, imagínense esto, una persona que por mucho tiempo quiso hacer una casa en la playa. Construyó los planos, tenía todo, listo. Buscó el lugar. Dijo, sí, aquí quedaría espectacular. Compró los materiales y lo terminó. Y dijo, wow, se sienta ahí y dice, mira su casa y dice, cumplí mi sueño. Esto era lo que yo quería. Si Dios viera su vida hoy, Él podría decir, esto es lo que yo quería. A mí me pegó mucho esta pregunta. Porque el deseo de Cristo es ese. Es que nosotros podamos ser un pueblo suyo celoso de buenas obras. La palabra celoso muchas veces no nos gusta, pero la palabra en original es muy linda porque es ansiosos por hacer el bien. ¿Usted ansía hacer el bien? Hermanos, eso sería hermoso. Ese es el sueño que Dios tiene para todos nosotros. Que podamos vivir vidas santas porque le costó sacarnos de lo que fuimos. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿qué hay más grande que la vida? Entregó su propia vida y la vida del Hijo de Dios. No hay comparación, no hay comparación de nada. Entonces, mirando ese sacrificio tan grande, ¿qué sacrificio le va a quedar a usted? Tan difícil es, tan complicado va a ser servir al Señor. Tan complicado se nos va a hacer. Yo creo que todas las cosas se pueden hacer con la motivación correcta. Por ejemplo, yo soy pésimo para hacer ejercicio, pero si me dicen hazte 20 flexiones y te compro un Nord Stage 2, un teclado, te hago todas las flexiones inmediatamente. Lo intento por último. Pero teniendo algo tan hermoso, ¿cómo no vamos a vivir de esa manera?
Le hago la misma pregunta. Si Dios viera su vida el día de hoy, diría, esto es lo que quiero. Así es. Hermano, nunca va a ser perfecto, pero puede estar en camino, puede dar pasos. Y es imposible cambiar este mundo. ¿Van a cambiar las cosas? No, no van a cambiar, porque este mundo está podrido por culpa del maligno. Este mundo está bajo de Satanás. Y las cosas van a ir de mal en peor, de mal en peor y de mal en peor. Pero tú y tu casa pueden ser diferentes. Con obediencia y enfoque tendrán vidas diferentes. Obediencia a los principios bíblicos. Léase, hermanos y hermanas, el capítulo 2 completo de Tito y verá una larga lista de cosas que hay que hacer, de cosas, de consejos muy buenos para la vida cotidiana. Lea Efesios capítulo 4 en adelante, verá muchas de esas cosas. Romanos del capítulo 12 al 16 también. ¿Qué decir? Todas las epístolas, la segunda parte, siempre tienen una parte doctrinal, pero una parte práctica. ¿Por qué? Porque a Dios le interesaba que su iglesia sea un pueblo celoso, ansioso, de buenas obras, ferviente por hacerlas. Tú y tu casa pueden ser diferentes. Hermanos, siempre quedan estos mensajes grabados, así que le aconsejo que lo pueda escuchar de vuelta con su familia, con sus hijos. Y dígales, mira, estamos viviendo en un tiempo muy difícil y tenemos que marcar una diferencia. Porque ya está bueno de que tengamos más creyentes del montón, que se conformen con sentarse a una reunión y ya. Hermano, ¿acaso Dios se merece eso? No se lo merece, para nada. Es ofender a Cristo y es una grosería delante de Él. No podemos hacer eso. Así de simple. Tenemos que vivir vidas que sean transformadas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir iguales? Hasta que nosotros pongamos nuestra obediencia y nuestro enfoque en la palabra de Dios. Y así tendremos vidas diferentes. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, primero que todo te quiero pedir perdón, Padre, por mi vida. Muchas veces no doy el ancho que tú esperas, Señor. Y no te mereces eso. Pero Señor, gracias porque tu gracia se sigue manifestando para con mi vida y para con la vida de cada hermano mío aquí presente, en que nos sigues enseñando, en que no nos dejas tirados ahí revolcándonos en nuestro pecado, sino que nos dices, hijo, sal de ahí, este es el camino, porque sabes que nos va a doler ahí, porque sabes que nos va a doler. Padre, por favor, ayúdanos a cambiar. Queremos ser diferentes. Queremos marcar una diferencia. Y queremos, Señor, trastornar este mundo por medio de vidas que te honren, por medio de familias que te honren, Señor. Dios, como iglesia, no es nuestra responsabilidad, Señor, ver por la familia de nuestros hermanos, porque tú dejaste las cosas claras. Nosotros estamos aquí para proclamar tu verdad. Y para que tengamos esas claridades y para tener comunión los unos con los otros y para sostenernos en oración, porque lo haremos. Pero Señor, toma el corazón de cada padre aquí presente y que pueda tomar a sus hijos y les diga, vamos con todo, vamos a servir al Señor. Señor, queremos esto, Señor, porque no te merecen menos. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estas lecciones duras, pero a la vez tan profundas. Y te amamos, Señor. Gracias porque tienes tanta bondad hacia nosotros y porque eres un Dios maravilloso.
Gracias porque te veremos un día y se acabará toda esta lucha. Pero por mientras, ayúdanos a pelear. Ayúdanos a pelear. Gracias por todo, Señor, en nombre de Jesús. Amén.